Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Estamos muy cerca de la realización del segundo informe del gobernador Samuel García. Son los 2 primeros años de esta administración y por ello, el día de hoy platicamos con dos secretarias de su gabinete, la de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera, y la de Educación, Sofía Leticia Morales, para que nos platiquen las estrategias que han liderado a lo largo de estos 2 años y los resultados de las mismas. Quédense, tenemos esta conversación muy interesante a continuación. Continuamos aquí en Nuevo León en la hora nacional y en esta noche me da mucho gusto recibir a dos secretarias del gabinete estatal, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Bienvenida. Y también a la secretaria de Educación, Sofía Leticia Morales. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Igual un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y se preguntarán ustedes por qué están dos secretarias hoy aquí en Nuevo León en la hora nacional. Y es que pues la razón es muy sencilla. Nos encaminamos al segundo informe de gobierno de Samuel García y obviamente hay que hablar de los temas que se destacan en este segundo año. Y yo les pregunto a las dos, empezamos con usted, secretaria Marta Herrera. En este segundo año, ¿qué podemos destacar desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión? Pues seguimos imparables, seguimos focalizando en aquellos objetivos que nos propusimos desde un principio. Para ser muy clara, 3 objetivos principales: 0 hambre, 0 pobreza, 0 discriminación. ¿Para quiénes? Sobre todo para la primera infancia y los jóvenes, y particularmente dentro de los jóvenes, las mujeres, que ha sido un foco muy importante para nosotros. Así que seguimos focalizando en nuestra gran estrategia transversal de la nueva ruta, Incluir para ser iguales, que es esta gran política social que trabaja de manera intersectorial e intrasecretarial para poder garantizar los derechos de todas las personas aquí en Nuevo León. Claro, uno de los resultados que se conocieron hace pocas semanas fue la de reducción de la pobreza. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Vamos con la misma pregunta para la Secretaría de Educación. ¿Qué logros podemos destacar en su área, secretaria? Yo siempre pienso que para hablar de los logros hay que ver cómo iniciamos. Y en el ciclo escolar que nosotros tomamos la responsabilidad bajo el liderazgo del gobernador de asumir la Secretaría de Educación, solamente el 4% de las escuelas estaban abiertas. El primer desafío es cómo abrir las escuelas. Cuando las empezamos a abrir y desde antes, porque el mismo gobernador, cuando todavía no tomaba posesión, junto con Mariana y conmigo estuvimos, y con la iniciativa privada, con Apadrina una escuela, limpiando escuelas y acondicionándolas. Pero esa es una gran deuda, la infraestructura de las escuelas. Pero hemos avanzado muchísimo en eso. Yo diría que de los grandes logros que tenemos es que reconocer que niños y niñas habían desertado durante la pandemia y cómo los volvíamos a la escuela. En segundo, que 4 horas no era suficiente y que el rezago de aprendizaje era crítico. Y entonces necesitábamos extender la jornada con esa mirada de equidad con calidad. Extenderla más horas con alimentación a aquellas escuelas que estaban en los municipios de mayor vulnerabilidad y pobreza, como es el caso del sur de Nuevo León y algunas zonas de la zona metropolitana que también requieren alimentación. Entonces, las escuelas de tiempo completo dan alimentación, dan uniformes, útiles escolares y tenis también, y las mochilas para eso, no como una dádiva, sino como un impulso y un estímulo para mejorar los aprendizajes. Y ahí yo quisiera poner también el acento de lo que hemos logrado. Cuando hablamos de la nueva ruta y de la vía de equidad con calidad, hablamos también de calidad. ¿Y cómo poder hablar de calidad si no medimos? Y ahí Nuevo León es la única entidad que ha desarrollado su propia prueba estandarizada para medir los aprendizajes en lenguaje y comunicación y matemáticas. En tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria. Y en toda media superior, el primer ciclo escolar se hizo solamente para las preparatorias técnicas que dependen de nosotros, de la Secretaría de Educación, pero el segundo ciclo escolar
se hizo para todos, incluyendo las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las particulares para todos, en un reconocimiento también al instrumento de medición, que en el caso de media superior incluye también ciencia. Y todo esto lo digo porque uno de los logros es que hemos podido avanzar 25% en el caso de educación básica, 25 puntos, porcentuales en el caso de lenguaje y comunicación y 19 en el caso de matemáticas. Entonces sí nos interesa la extensión de la jornada y que todas las escuelas tengan de 6 a 8 horas de trabajo educativo diario, diversificado, respondiendo a las necesidades de cada comunidad, pero también nos interesa medir la calidad educativa y los aprendizajes. Sí, y respondiendo también a las necesidades de las familias, porque para muchas familias este tema de las escuelas con horario ampliado es una herramienta para que incluso mamás y papás puedan apoyarse justo en las escuelas. Exacto. Y la educación, por supuesto, es uno de los indicadores que nos dan nos dicen cómo estamos, ¿verdad? Avanzando en la igualdad, en la inclusión, en el bienestar de las personas. Secretaria, hablábamos hace unos momentos de que uno de los resultados es que se redujo el porcentaje de pobreza aquí en Nuevo León. Sí, ese resultado es muy contundente de cómo vamos en el camino adecuado, trabajando de manera colaborativa. Como bien dice la doctora Sofía Leticia, partiendo de que cuando llegamos en esta administración se había triplicado la pobreza, había 1.4 millones de personas en Nuevo León viviendo en pobreza y 123,000 personas en Nuevo León viviendo en pobreza extrema. Para este 2022 obtuvimos estos resultados de Coneval, en donde la contundencia está evidente. El 50% de reducción en pobreza extrema y el 34% de reducción en pobreza. Pero como lo hemos dicho y lo ha dicho nuestro gobernador, no vamos a descansar hasta que ninguna persona que vive aquí en el estado tenga acceso a todos sus derechos. ¿Y cuáles son esos derechos básicos? La alimentación, la educación de calidad, la salud, el ingreso digno, una vivienda digna, los servicios de la vivienda, los servicios de salud y la seguridad social. Entonces, estamos trabajando para lograr ser el primer estado, no nada más de México, sino de Latinoamérica, en donde podamos reducir todas estas carencias de las cuales hablo, que una familia tenga alimento nutritivo y de calidad, que una familia no tenga pisos de tierra, no tenga una vivienda sin techo, sin paredes, que tenga un cuarto adicional o 2 cuartos adicionales, que una familia tenga educación con calidad y que pueda terminar su primaria, su secundaria, su preparatoria y que pueda acceder a los grandes planes que hay para estudiar una carrera, una prepa abierta, una carrera en línea. Y que pueda tomar estas grandes oportunidades que está trayendo el gobernador al estado con tanta inversión. Una familia que si tiene alguna persona con discapacidad, adulto mayor, pueda acceder a diferentes programas que le den esa protección social para que pueda tomar las grandes oportunidades que hay. Una familia que tenga empleos con un salario digno, que la podamos apoyar en un proceso de emprendimiento. Y para ello pues hay que dotarlos de capacidades y habilidades, que es lo que se ofrece a través tanto de los centros comunitarios como de todos los plataformas que hay educativas en el estado. Así que en cada uno de estos temas, cada una de estas vías, como nosotros le llamamos, tenemos que garantizarle los derechos a todas las personas que viven en este estado. Entonces, hablando de que logramos reducir el 50% en pobreza extrema y un 34% en pobreza, nos indica que vamos por el buen camino. Y aquí quiero agregar que no lo hemos hecho solos. Además de que hemos trabajado en los 3 niveles de gobierno, además de que hemos trabajado entre todas las secretarías del gabinete, estamos trabajando con las empresas, con las organizaciones de la sociedad civil, que han sido fundamentales, con la academia, y esto es lo que ha hecho que podamos acelerar el paso en estos grandes resultados. Sí, la colaboración es transversal, interinstitucional, con la sociedad, justamente como bien lo señala usted, secretaria. Y en tema de educación, una de las, o la principal estrategia, si no es que es la principal, la de la nueva ruta, tiene muchas vertientes, como bien lo ha señalado usted, secretaria Marta Herrera, y una de ellas está en educación. La nueva ruta te lleva a la escuela.
Como bien lo ha dicho la secretaria Marta Herrera, a nivel internacional el mayor avance que se da en cualquier política social tiene que ver con un trabajo intersectorial. El Gabinete de Igualdad para todas las personas que coordina Marta, en donde estamos salud, educación, la Secretaría de las Mujeres, Cultura e Igualdad e Inclusión, tenemos una mirada en común. La primera es cómo logramos que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Y en lo que responde a educación, obviamente nos toca desde el nacimiento, porque ahora la nueva, la ley nacional de educación inicial, la modificación del artículo 3 y la Ley General de Educación, hacen que la educación inicial, desde los 43 días de nacido hasta los 2 años, 11 meses, sea obligatoria y parte de la educación básica. Y este es un compromiso compartido, porque los primeros años de vida de los niños y niñas tienen mucho que ver con salud, con igualdad e inclusión, con la cultura de crianza, pero también tiene que ver con un buen comienzo. Entonces, la vía parte de qué tenemos que hacer juntas para mejorar la calidad de vida de las personas en Nuevo León. Y aquí obviamente lo primero es apostarle a la primera infancia. El primer acto que tuvo el gobernador al tomar posesión fue el acto de firmar el pacto por la primera infancia y de darnos la responsabilidad, cada una desde nuestro sector, de avanzar en la primera infancia. En lo que nos toca, hemos aumentado la cobertura en educación inicial, tanto en la modalidad escolarizada y no escolarizada. Y aprovecho para invitar a todos a que asistan al centro de atención infantil más cercano, o al centro comunitario que tenga también guarderías o estancias, porque estamos trabajando de la mano para que todos tengan el programa educativo un buen comienzo. También hemos avanzado en la modalidad no escolarizada, que es ir de casa en casa, hacer un diagnóstico de quiénes tienen niños y niñas de 43 a 2 años, 11 meses, y decir cómo trabajamos con los cuidadores. A veces son las madres, a veces las abuelas, a veces las hermanas o hermanos mayores, pero ellos tienen que tener esas habilidades para lograr ese buen comienzo educativo y estimulación temprana. Pero otra de las áreas en donde trabajamos de la mano es precisamente en las escuelas de tiempo completo, porque en esos municipios que tienen mayores carencias, a través del programa Hambre Cero y escuelas de tiempo completo, como nos lo instruyó el gobernador, estamos dando alimentación. Y esa alimentación hace toda la diferencia, sobre todo cuando juntamos también con el DIF los desayunos escolares. Entonces sí partimos de que equidad con calidad tiene que ser una premisa en esta vía de educación. Otro de los puntos en donde trabajamos de la mano es en cómo incrementamos la cobertura. Como ustedes saben, en la medición de la pobreza multidimensional, educación tiene un papel muy importante. Y parte de reducir la pobreza es que se incrementó el número de niñas y niñas en educación inicial y preescolar, pero también, y mucho más importante, somos el único estado que ha podido incrementar la cobertura en educación media superior. Igual los invito a todos los jóvenes a que estudien, síguele a la prepa, porque la prepa es el camino para encontrar trabajo, para aprovechar las grandes oportunidades de inversión que llegan al estado. Sí. Y hay muchas opciones, ¿verdad? Sí. Ahora sí que por opciones no paramos aquí en el estado. Por opciones no paramos. Exactamente. Seguimos en el mes de octubre. Bueno, de hecho, estamos justamente en el mes de octubre, el mes del informe. Y octubre también es el mes de Hambre Cero, otra de las iniciativas importantes. Así es, en la vía de alimentación, que es la que me toca presidir particularmente, se han hecho grandes cosas. Hemos trabajado con la ciudadanía, con la sociedad civil, en una iniciativa que todos conocemos que se llama Hambre Cero Nuevo León, en donde participamos todos, porque como decimos en Hambre Cero es causa de todos. Entonces ahí está la iniciativa privada, están las organizaciones de la sociedad civil, particularmente tenemos una sociedad con el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, está la academia participando y todo el gabinete, obviamente, el DIF, los 3 niveles de gobierno. Entonces, ha sido una estrategia muy puntual. Teníamos clara la meta, 430,000 personas en Nuevo León sufrían de carencia alimentaria. Esa era nuestra meta inicial. También, si hablamos más ampliamente, 800,000 personas en Nuevo León
tienen una necesidad de un apoyo de orientación alimentaria y nutricional. Pero nuestro foco inicial eran estas 430,000 personas que viven tanto en la zona metropolitana de Monterrey, 7 municipios particularmente, y el sur del estado. Entonces, como bien dijo la doctora, focalizamos nuestra estrategia territorial a erradicar el hambre, y ahí hemos avanzado ampliamente. 289,000 personas han sido atendidas por Hambre Cero en sus 3 pilares: desperdicio de alimento, atención alimentaria y autosuficiencia alimentaria. Toda una estrategia, todo un despliegue, más de 200 aliados, donadores, empresas, que ya tuvimos el evento para reconocerlas y les aplaudo nuevamente. A las universidades, ayer estuvimos en la UNI, precisamente con todos los alumnos, las facultades, las prepas, en fin, toda la UNI, sumándose a Hambre Cero en este trabajo que vamos a hacer. Así que de verdad ha sido un trabajo colaborativo en el que también logramos reducir esta carencia en 4 puntos porcentuales. Hoy en día, de las 430,000 personas, nos vamos a enfocar ya en la nueva meta, que son 230,000 personas de cara a lo que sigue. Así que un gran avance en Hambre Cero, pero insistimos, con que una sola persona en el estado de Nuevo León tenga carencia alimentaria, tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Por supuesto. De hecho, es más de la mitad, ¿no? El avance que llevan. Más de la meta. mitad. Más de la mitad, 67% de avance en las 3, digamos, en los 3 pilares. Reducción y pérdidas de alimentos, que es un tema muy importante en el estado de Nuevo León. Decimos, ¿cómo podemos tener gente que realmente tiene una carencia alimentaria tan fuerte y, por otro lado, desperdiciando tanto alimento? Así que la invitación es a generar esa conciencia entre todos para no desperdiciar tanto alimento. Estamos recobrando ese alimento, tanto del campo como de las centrales de abastos, hoteles, restaurantes. Y con esta recuperación de más de 6,000 toneladas que logramos con el Banco de Alimentos, hicimos más de 151,000 productos reprocesados en estas plantas procesadoras de alimentos, que estamos incluyendo en las canastas básicas que repartimos sobre todo en el sur del estado. Y bueno, tenemos la tarjeta Hambre Cero, que apoya con el ingreso de las familias en pobreza extrema, y estamos contentos de que tengamos un avance del 67%, y esto ha sido gracias al apoyo incondicional de todos los que participan en Hambre Cero. Sí, la colaboración de la ciudadanía también ha sido súper importante. Súper importante, exactamente. Educación dual, secretaria. Muy buena pregunta, porque ese fue un compromiso del gobernador desde campaña. A los jóvenes les prometió que en Nuevo León tendríamos una alternativa de educación dual. Y no nada más eso, la nueva Constitución la pone como un derecho de todos los jóvenes. ¿Qué hemos hecho? Cuando entramos había menos de 100 alumnos duales, más que todo por la iniciativa del director del plantel, con alguna empresa cercana. Ahorita tenemos más de 3,000 jóvenes duales, con una alianza en más de 500 empresas. Y esto que Marta decía, lo ratifico yo, el gobierno de Nuevo León, además que en el caso de educación dual somos la primera secretaría, el primer gobierno con más alumnos duales, pero también no lo hacemos solos. La educación es tarea de todos, y esto lo hacemos con los empresarios, obviamente, con las cámaras de comercio, con las organizaciones de la sociedad civil, y hemos generado muchísimas distintas alternativas para que los jóvenes puedan iniciar la preparatoria, tener una preparatoria dual que le permita aprender en la escuela, pero también en la casa, también en la empresa, y de esta manera la empleabilidad de los estudiantes duales se ha incrementado el 95%. Los jóvenes que entran a hacer un trabajo de aprendizaje dual en una empresa, la mayoría recibe una oferta para quedarse. Si ellos deciden optar por seguir estudiando o por irse a otro lado, obviamente esta es la decisión de cada uno, pero nuestra responsabilidad es incrementar esta vinculación entre el sector educativo y el sector, digamos, de empleo,
Hoy en la mañana tuvimos una reunión entre el secretario de Economía, el secretario de Trabajo y nosotros para ver de qué manera con las cámaras podemos tener un frente común y subrayar algo que muchas veces se dice entre líneas, que Nuevo León no tiene personal calificado, mano de obra calificada, y eso es completamente erróneo. Si nosotros analizamos los egresados de 2020 a 2024, tenemos más de 800,000 a distintos niveles. Técnico medio dual, técnico superior universitario, más los ingenieros y licenciados que también están optando por educación dual. Y como ustedes saben, estamos haciendo ahora con la gran oportunidad del nearshoring y de las grandes inversiones que el gobernador está trayendo. Hoy precisamente viaja a traernos más. Pues nosotros como sector educativo tenemos, y sector de trabajo y economía, tenemos que ir a la par y decir cómo formamos gente que dé esa respuesta que el Estado necesita. Por supuesto, sí, hay que responder y responder a la altura. Y bueno, ya por último, a mí me gustaría preguntarles, a reserva de que quieran agregar algo más que yo no les haya preguntado, pero creo que esta administración se ha caracterizado por el tono humanista, ¿no? Ese sello humanista en donde de entrada se dijo, todas y todos somos iguales. Y ese es el que un gobierno lo reconozca así, de ahí para abajo significa muchísimo, secretaria Marta. Así es, y eso es y será nuestro foco. Nuestras políticas públicas, nuestra política social está centrada en la persona y está centrada en los derechos de todas las personas. Nosotros como gobierno tenemos que garantizarle los derechos a todas las personas y en la nueva Constitución se amplían esos derechos. Entonces, nuestro día a día es estar viendo cómo estamos logrando garantizar los diferentes derechos que existen. Y uno principal para nosotras, y uno en el que me siento totalmente orgullosa, donde hay muchos logros y muchos avances, es en el tema de la primera infancia. Yo recalcaría eso porque era un sector de la población desatendido totalmente. No había una sola política pública, no había una sola iniciativa con presupuesto, ni programa presupuestal dirigido a la primera infancia. Entonces, ese fue nuestro foco desde antes de iniciar. Esto lo hemos hecho como gabinete, es nuestro proyecto estratégico. Y como bien decía la doctora Sofía Leticia, es nacer, crecer, educarse y vivir. Y en el nacer están también las mamás embarazadas, las mamás que están dando lactancia, los niños desde nacidos, todo ese acompañamiento, todo su desarrollo en los primeros 1000 días de vida. Y para esto ha habido el desarrollo de iniciativas muy puntuales, muy humanas, desde la Secretaría de Salud. Uh-huh. Luego, toda la parte educativa con la educación inicial. Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, logramos reactivar, por instrucciones del gobernador, llevamos 112 estancias infantiles reactivadas, en donde tenemos a más de 5,000 niños. Esto es un logro muy importante porque, como tú sabes y todos sabemos, se habían eliminado los apoyos a las estancias infantiles, y esto fue algo que, junto también con las escuelas de tiempo completo y de jornada ampliada, se apoyó gracias al apoyo y liderazgo del gobernador. Y luego, pues, todo el tema de educarse, que está todo este planteamiento que hace la doctora de educación con equidad y calidad, y el vivir, que tiene que ver con cómo todas las personas en el Estado de Nuevo León, sobre todo aquellas de los grupos que le llamamos prioritarios, que han sido grupos históricamente discriminados y vulnerados, estamos poniendo el foco para atender desde temas de identidad, temas de salud, educación y temas laborales, que son, digamos, en la agenda de estos grupos, los 4 temas transversales que desde el gabinete estamos atendiendo. Así que sí, somos un gobierno humano, somos un gobierno centrado en la persona, somos un gobierno cercano, y por eso estamos yendo a todos los municipios y hablando con todas las personas, porque de lo que escuchamos, codiseñamos, co-creamos y compartimos de manera proactiva con ellos para que lo hagan propio, para que lo hagan suyo. Así que la invitación es que sigan abriéndose a nosotros seguiremos escuchándolos y seguiremos trabajando de la mano con toda la ciudadanía para garantizar los derechos y lograr esta gran aspiración que tenemos. Muy bien, secretaria. Bueno, a mí me gustaría agregar a lo que dice Marta, que somos también un gobierno abierto, en el sentido
de que vemos con muy buenos ojos la Contraloría Social. El trabajar conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, con empresarios, con la academia, que efectivamente el ecosistema universitario, y aquí aprovecho también para felicitar esa apertura y ese trabajo conjunto con los rectores del TEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la UDEM y de la UR, porque realmente estamos formando ese ecosistema educativo, pero con esta mira intersectorial. También me gustaría decir que además de la Contraloría Social, nos hemos sumado con muchísimo entusiasmo al Consejo Nuevo León, porque eso es parte de este seguimiento y esta Contraloría Social. Por indicaciones del gobernador o sugerencia, se volvió a replantear el plan estratégico hasta el 2040. Un poco poniendo sobre la mesa que en Nuevo León tenemos ruta, tenemos claro hacia dónde vamos, mucho más allá de este gobierno, tenemos la mira hacia el 2040, poniendo énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible, pero con una mirada que va mucho más allá. Y el otro lado de esa moneda es escuchar a los niños y a las niñas, escuchar a las jóvenes, y eso es parte también de nuestra tarea como gabinete y como cada uno de los sectores. En mi caso, como educación, sin tomar en cuenta tus palabras, niña, niño de educación básica, de preescolar, de primaria, de secundaria, sobre todo a ustedes jóvenes de media superior, para invitarlos efectivamente a que se suman a seguir estudiando, porque ahí está el futuro del Estado y el futuro de México. Entonces, síguele a la prepa, síguele hacia la universidad, pero sobre todo, síguele para ser feliz y vivir plenamente en Nuevo León. Y que tengas esas herramientas que te da la educación. Exacto. Muchas gracias, secretaria. No sé si desean agregar algo más. No, muy contentos de estos avances. Seguiremos trabajando arduamente, pero sobre todo colaborativamente. Creo que eso ha sido una pieza clave con este gran liderazgo del gobernador que nos invita a trabajar de manera conjunta, de manera colaborativa, entre el gabinete, pero también hacia afuera, invitando a todos, ciudadanos y ciudadanas y a todos los sectores a que se sumen. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a las dos que nos hayan acompañado aquí en Nuevo León en la Hora Nacional y por supuesto la invitación es a que regresen. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las dos y gracias a ustedes. Continuamos con más aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Bueno, concluimos de esta manera este breve resumen de las estrategias que se han realizado aquí en el estado en estos 2 años. Queda mucho por platicar, por lo cual les pedimos que nos acompañen en la transmisión del segundo informe del gobernador Samuel García. Quédense al pendiente. Gracias y hasta la próxima. El gobierno del Nuevo León.